actividades del Simposio de Historia de la Filosofía, con la mesa número 5, titulada Hipótesis, Ética y Método en la Filosofía Moderna. Tenemos 3 presentaciones. La primera de ellas es presentada por la doctora Viridiana Platas Benítez de la Universidad del Bosque, La Salle, Bogotá, Colombia. La ponencia se titula La función de las hipótesis en la filosofía natural de Henry Moore y Ralph Woodward. Adelante, doctora. Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto, como siempre, participar no nada más en el coloquio de la Asociación Filosófica de México, sino especialmente en el coloquio de Historia de la Filosofía. Y entonces, bueno, también aprovecho para saludar a todos los amigos, a mis maestras, en fin. Pero bueno, entonces comienzo la lectura. Es justamente el papel de la conjetura y la hipótesis en la filosofía natural de Henry Moore y Ralph Woodward. El presente trabajo se desarrolla a partir de la reconstrucción de la función de las hipótesis en la investigación del mundo natural en las metafísicas de Henry Moore y Ralph Woodward. Para lograrlo, propongo atender a la clasificación de los estratos del conocimiento expuestos en la alegoría de la línea del libro sexto de República de Platón y a la distinción entre objetos y disciplinas del conocimiento establecidos en Timeo, justo para compararlos con la postura de los autores ingleses. Lo anterior tiene como objetivo mostrar que a través de este elemento de análisis se puede comprender los sentidos del término, es decir, de la hipótesis y agrego también de la conjetura, y por ende la función de la misma, es decir, de la hipótesis, como estrategia metodológica, estatuto epistemológico y tipo de explicación sobre el mundo natural. Entonces son esos 3 los sentidos que se derivan precisamente de la función de la hipótesis en estos autores. Insisto, estrategia metodológica, estatuto epistemológico y tipo de explicación. Y que justamente a partir de esto, en el caso de Moore y de Woodward, permite apreciar la relación existente entre metafísica y ciencia en el siglo XVII. Para exponer, digamos, divido el trabajo en 3 apartados. Comienzo el primero, que se denomina latitudinarismo, cartesianismo y platonismo. El fascinante ambiente intelectual de Londres tras la Restauración no había tenido un precedente tal desde la época isabelina. Y es que la consolidación del colegio de Greshamitas a través de la fundación de la Royal Society permitió el desarrollo de la investigación del mundo natural mediante el proyecto de la filosofía experimental, inspirado en la idea del nuevo método de la ciencia baconiano, ¿no? Todo esto ya justamente lo han explicado con mucha profundidad Peter Deer, Sarah Houghton, en fin. En este escenario y en el culmen del desarrollo de la óptica y la química es donde encontramos a Henry Moore y a Ralph Woodward, fellows del Colegio de Cristo de Cambridge y miembros fundadores de este proyecto, es decir, de la Royal Society, lo cual es interesante si entendemos que su fama, tanto en la época como en la actualidad, reside más o tiene más atención por sus propuestas sobre la autonomía de la moral que por sus respectivos sistemas vitalistas de filosofía natural. Ambos fueron representantes del latitudinarismo, actitud intelectual con la que se asocia a los teólogos de la Escuela de Cambridge. La recuperación de los elementos de la ética platónica es indispensable para estos hombres de altitudes o latitudinarios, especialmente en el contexto del debate de la predestinación moral del calvinismo, que se desarrolló principalmente poco antes, durante y después del interregnato. Para estos pensadores, la tolerancia religiosa era la clave para lograr la paz social. A partir de la lectura de la filosofía clásica, especialmente de Platón y Plotino, y también justo gracias a las traducciones de Ficino al respecto, pues desarrollaron una propuesta moral donde el fundamento de la acción estriba en la capacidad del alma para regirse a sí misma, es decir, la autoacción, a través de la intuición racional de verdades eternas, por ejemplo, el bien, la justicia, la verdad, la belleza, etc., que justamente conduce a la elección de una vida virtuosa.
Como se mencionó antes, las aportaciones de Moore y de Coodward para el desarrollo de la idea moderna de autonomía y responsabilidad han sido ampliamente estudiadas, pero también es cierto que en los últimos años han sido reevaluadas las contribuciones en el ámbito de la filosofía natural, por lo que sus nombres cada vez son más asociados al ambiente intelectual de la revolución científica, ya sea por su empeño de difusión o por su crítica al mecanicismo. Al respecto, se puede confrontar precisamente los trabajos de Jasper Reed, de Alan Gaby, por supuesto de la introducción que hace Alexander Jacob a la Immortality of the Soul, etcétera, de Henry Moore, etcétera. Entonces, sobre la función crítica, es menester entender el papel de la metafísica para el desarrollo de la ciencia nueva. La metafísica, producto del ejercicio de la razón, que en el caso de la filosofía moderna adquiere el more geometricum, se encarga de exponer el fundamento de la verdad. Esta característica de la filosofía de la modernidad temprana no es comprensible sin la labor cartesiana ni su modelo de las disciplinas a través del árbol del saber, ¿no? Precisamente que podemos encontrar precisamente la carta de Descartes al traductor de los principios de la filosofía. En este punto es importante mencionar la función de la hipótesis para el filósofo de la Turena. Recordemos que uno de los modos de resolver el tropo escéptico del engaño de los sentidos es el criterio metodológico de la certeza. No obstante, en la argumentación se distingue entre las ciencias que tienen como objeto a lo simple y aquellas que se dedican a lo compuesto. La vía de resolución es decantarse hacia los objetos simples, a saber, las matemáticas y, por supuesto, la metafísica. Lo anterior tiene una resolución interesante en principios de la filosofía. El estatuto del conocimiento en la filosofía natural es hipotético, debido a la relación existente entre su objeto de estudio, el movimiento y las cualidades sensibles no matematizables. De este modo, el modelo de la investigación y la función de la hipótesis en la filosofía natural tiene un tenor específico. Es conocimiento útil, por supuesto, pero no es claro y distinto. Con el objetivo de trazar un antecedente, bueno, ese es uno de los elementos, ¿no? El cartesiano. Pero digamos que para llegar a los platónicos de Cambridge, tenemos esta visión cartesiana y también, por supuesto, la famosa alegoría de la línea platónica, ¿no? Justamente para comprender la clasificación epistemológica como el modelo de alma que hasta cierto punto están siguiendo los teólogos ingleses. Porque recordemos que detrás de la neumatología de Moore y de Coodward, además de Platón, pues se encuentran las ideas de Plotino, de Proclo y por supuesto el dualismo cartesiano. En suma, la alegoría de la línea expone de manera clara dos elementos. En primer lugar, la clasificación de los objetos y el estatuto de su conocimiento. En segundo lugar, la estipulación de la dialéctica como método de investigación de la ciencia. De esta manera, la clasificación que parte del dualismo ontológico distingue entre el ser, podríamos decir el ser en mayúsculas, y el ser aparente o la apariencia, lo cual permite asimismo diferenciar entre los objetos y sus imágenes, ¿no? Lo anterior establece el estatuto del conocimiento al cual pertenece cada ámbito. El ser es objeto de la ciencia, mientras que las apariencias son los objetos de la opinión. Asimismo, dentro de la ciencia se distinguen dos vías y por ende dos objetos de conocimiento. La del pensamiento discursivo, a saber, la del proceder de las matemáticas y la dialéctica, dedicada a la contemplación del ser. Cabe destacar que la parte del alma encargada de ejecutar estas operaciones es la inteligencia o el alma racional. Por su parte, la opinión abarca a las creencias y a las conjeturas, teniendo a las primeras como objeto a las cosas y las segundas a las imágenes de las cosas. Cabe destacar que en las imágenes incluyen tanto al fenómeno óptico, es decir, los reflejos, como a las imágenes producidas por la percepción sensible. Bajo esta última clasificación, se colige claramente que todo el ámbito de la opinión es resultado de las operaciones de la parte concupiscible o irascible del alma.
Por otra parte, en Timeo se ratifica la postura anterior al atribuir al discurso de la cosmología el estatuto de conjetura verosímil. La cosmología se diferencia radicalmente de la mera opinión en tanto explica de manera cuidadosa el origen de la constitución actual del ser aparente o cosas que están permanentemente en cambio, ¿no? Tomando como eje el conocimiento sobre las ideas. En contraste, recordemos que para el ateniense el discurso de las cosas el discurso de las cosas que siempre son es la verdadera ciencia. Como se mencionaba anteriormente, la concepción del alma que sostienen los platónicos de Cambridge, si bien considera las operaciones de la parte racional o de la sensitiva, no sigue de modo alguno la idea tripartita del alma de la tradición platónica. Tanto More como Cuthbert sostienen el modelo del dualismo sustancial cartesiano, donde el alma se entiende como una sustancia simple, cuyas operaciones no son más que sus modificaciones. Además, es menester integrar la dimensión teológica tanto de la idea del alma como del conocimiento del mundo natural. La psicología y la filosofía natural tienen como finalidad ser una demostración de la existencia de Dios que fundamenta una moral racional. El segundo apartado se denomina Henry More y la preeminencia del espíritu. Entre las preocupaciones filosóficas del doctor More se encontraba el examen de los límites del mecanicismo. El motivo fue la peligrosa relación existente entre el modelo por antonomasia del mundo natural que ofrece la ciencia nueva con la posibilidad de incurrir en actitudes que van en detrimento de la moral, a saber, el materialismo, el escepticismo y el ateísmo. Esto es una paráfrasis del prefacio del antídoto contra el ateísmo. Para el filósofo, la vía más adecuada de combatir dichas tendencias de la filosofía de su tiempo es la de exponer mediante la razón la existencia del alma inmortal, sus características y demostrar la existencia de Dios. Bajo esa lógica, la filosofía natural se deriva de las verdades eternas o nociones comunes. Es justamente este camino donde puede comenzar a establecerse el parangón entre el modelo platónico antes expuesto, el modelo cartesiano y la filosofía de Henry More. La exposición de los elementos metodológicos se aclara en el Antídoto contra el ateísmo de 1655, donde advierte el filósofo: por lo tanto, cito, he escrito después de ninguna copia, excepto la de los caracteres eternos de la mente del hombre y los fenómenos conocidos de la naturaleza. Fin de cita. Y justamente en esta advertencia, su aplicación se aprecia mucho más claramente en la inmortalidad del alma. El método empleado es axiológico y tras establecer las verdades evidentes per se, según More, es posible discutir todas las tendencias mencionadas en líneas anteriores. Para More, el alma es una sustancia espiritual con automovimiento, indivisible, condensada, intangible y extensa, mientras que el cuerpo es una sustancia divisible, sin capacidad de movimiento propio, tangible y extensa. A este planteamiento dualista se le denomina extensionismo, presente desde la correspondencia con Descartes y cuya finalidad es resolver el problema de la interacción sustancial, el problema del origen del movimiento y establecer una idea del espacio externalista. Por otra parte, la mención del dualismo y de los atributos de las sustancias es importante para nuestra reconstrucción de los elementos epistemológicos. Las operaciones propias de los espíritus son percepción, memoria, razón y voluntad. Para eso cito el axioma 3 de inmortalidad del alma. Cito: todas nuestras facultades no tienen derecho de sufragio para determinar la verdad, sino únicamente las nociones comunes, el sentido externo y las deducciones de razón evidentes e innegables. Por nociones comunes entiendo todo lo que es noemáticamente verdadero, es decir, verdadero a primera vista para todos los hombres en su ingenio, tras una clara percepción de los términos, sin más discurso o razonamiento. Del sentido externo, no excluyo la memoria, ya que es un registro fiel de la misma. Y por deducción innegable de la razón me refiero a una recopilación tal, una recopilación tal de una verdad de otra, ¿no? Que ningún hombre puede descubrir
que ningún hombre puede descubrir en ellas alguna holgura o desarticulación en la cohesión del argumento. Fin de cita. Es así que la tesis de la sensopercepción descansa en los supuestos del vitalismo del autor, donde la interacción substancial a partir de la congruencia vital permite la percepción de los estímulos externos. Estos datos son importantes en tanto que constituyen los insumos del conocimiento del mundo sensible. Como es posible apreciar, el énfasis del contenido de estos datos no está referido a su verosimilitud, sino a su origen vital. Es importante recordar este último dato, en tanto que el objetivo del autor se centra en la demostración de los espíritus en el mundo, de la existencia de los espíritus en el mundo. En líneas anteriores se mencionó a la congruencia vital, término operativo con el que Moore refiere a la interacción entre el alma y el cuerpo. Este es recuperado de la tradición neoplatónica y refiere específicamente a la tesis cosmológica del uno, el anima mundi y las almas particulares. El anima mundi, espíritu de la naturaleza o principio hilárquico, según Moore, es el intermediario entre Dios y los seres creados e instrumento divino en el mundo y es el encargado de posibilitar la congruencia vital, que permite que la extensión espiritual y la extensión material interactúen. Además, es este instrumento el encargado de dotar de orden y regularidad a todas las operaciones naturales. Es en este punto donde se encuentra el origen del análisis de la filosofía natural, en la explicación de cómo el espíritu de la naturaleza dinamiza y ordena desde el origen del movimiento mecánico, organiza desde el origen del movimiento mecánico los fenómenos magnéticos, la ontogénesis, hasta las migraciones animales. Entonces, hasta ahora se ha descrito sucintamente la estructura ontológica de los argumentos de Moore. No obstante, es importante advertirles que en estos se encuentra la trama epistemológica. Se parte de la identificación entre las nociones comunes o verdades evidentes como parte de la actividad del intelecto. Las nociones segundas también son producto de la deducción, mientras que los datos de los sentidos son producto de la interacción substancial. Porque recordemos que Moore dice, solamente las únicas cosas que pueden, digamos, que tienen derecho para ir en esta búsqueda de la verdad son las nociones comunes, el sentido externo y las deducciones de la razón, ¿no? Entonces, en ese sentido, es interesante ver cómo está rescatando en buena medida la sensopercepción, siempre y cuando la sensopercepción sirva precisamente para poder hacer estas deducciones de razón que inevitablemente, a través del proceso deductivo, nos va a llevar a esas ideas eternas que siempre, ahora sí que siempre topan con un punto, y es precisamente la existencia de Dios y, por supuesto, obviamente de su instrumento, que en este caso es el principio hilárquico. Entonces, bajo el principio hilárquico, por supuesto que se está tomando un elemento que sirve para poder, digamos, fundamentar cualquier aproximación al mundo natural, ¿no? Bueno, aclarado esto, sigo. En este caso se puede establecer de manera clara la analogía con la clasificación platónica de la alegoría de la línea y el discurso cosmológico de Timeo. Las descripciones sobre el alma inmortal y la causa primera descansan en la identificación entre el ser simple y su contenido mental. En ese sentido, vemos claramente el carácter fundamental de la metafísica, tanto en la teología como en la filosofía natural. De ese modo, las indagaciones en el ámbito de la naturaleza, y al tener como referente los datos de los sentidos, no tendrán el carácter de opinión sin más, sino que serán admitidos como hipótesis verosímiles. El tercer apartado, Ralph Woodward, Fisiología y Sistema Intelectual. La filosofía de Ralph Woodward también ha corrido el mismo destino que la de Moore, en cuanto a que en su época fue reconocida en el ámbito de la moralidad y en la actualidad ha sido igualmente reconocida sus aportaciones en el desarrollo del concepto de autonomía. No obstante, siguiendo a Taliaferro, en Woodward el platonismo de Cambridge logra su más elaborada y completa expresión, y eso también alude precisamente a la construcción epistemológica. Eso también lo decía Cassirer. Bueno, por otra parte, la exposición de Woodward no sigue de manera fiel el More Geometricum, pues la finalidad de su obra
de su obra cumbre, El verdadero sistema intelectual del universo de 1678, tuvo la pretensión enciclopédica de compilar el saber fisiológico o sistemas del mundo desde la antigüedad hasta sus días, para tratar de resolver el problema entre la determinación y la libertad mediante la demostración del carácter intelectual o espiritual del mundo natural en contra de las tendencias fatalistas o deterministas que vienen del materialismo, del ateísmo, el deísmo y el ocasionalismo. Y que precisamente fallan porque no están demostrando o no carecen del conocimiento, ahora sí que carecen del conocimiento del carácter verdadero del universo, ¿no? Para Woodward es indispensable hacer una revisión histórica de lo que denomina las falsas hipótesis de la fisiología antigua y moderna sobre el sistema del mundo. Cabe destacar que el modelo epistemológico del filósofo supone la existencia de las verdades eternas que mediante la razón deben ser deducidas tanto para el ámbito especulativo como para el práctico. De este modo, cito a Ralph Woodward, decimos demostrar, no a priori, pero por inferencias necesarias de principios totalmente innegables. Fin de cita. Una de las razones del... Viridiana, disculpe Sí. por interrumpirla, si puede concluir en un minuto para dar paso a la Ya ronda de preguntas. Ya voy a terminar. Ya me quedan Gracias. 2 hojitas. Entonces, una de las razones de la originalidad de Woodward justamente es el carácter activo de la mente, expuesto en el Tratado sobre la Verdad Eterna e Inmutable, tanto para lograr la senso-percepción como para las operaciones superiores del alma. Así, esta tiene un poder interno de organización de los datos de los sentidos y los representa justo a través de relaciones, lo cual permite la inteligibilidad de los fenómenos, pues, porque en primer lugar el sentido es recibir y sufrir a partir del exterior, y al no tener un principio activo propio, para conocer lo que se recibe, esto es una cita de Moore, se necesita ser un extraño a lo que le es completamente adventicio, y por lo tanto no puede conocerlo ni comprenderlo. Porque conocer y comprender una cosa no es más no se puede más que por una anticipación interior de la mente, perdón, que es natural y doméstica y tan familiar para ella para conocerla. Pero, fin de cita, pero es justamente este poder anticipatorio, por eso me estoy dando el lujo de hablar, lo que permite la formulación de la hipótesis. Cito, por lo tanto, aunque el sentido sea adecuado y suficiente para el fin de la naturaleza, para el fin que la naturaleza lo ha diseñado, a saber, para advertir las cosas corporales que existen sin nosotros y sus movimientos para el uso del cuerpo, y los indicios generales de sus modos que pueden dar al entendimiento suficientes indicios por su propia sagacidad para descubrir sus naturalezas e inventar hipótesis inteligibles para resolver estas apariencias. Porque de lo contrario, la sola razón sin sentido no podría conocer las cosas individuales existentes sin nosotros o asegurarnos de la existencia de algo además de Dios, que es el único ser necesariamente existente. Sin embargo, el sentido como sentido no es conocimiento ni intelección. Fin de cita. A partir de lo anterior es fácil identificar el carácter hipotético de la fisiología antigua. Para Woodward, el estudio de la naturaleza desarrollado por Anaxágoras, los atomistas y los estoicos son en efecto productos del ejercicio de la razón. No obstante, su alcance es limitado, pues metodológicamente no parte de los axiomas de razón, lo cual hubiera dado un alcance adecuado a sus tesis. La función de las hipótesis en la filosofía de Woodward se revela en su compilación histórica, misma que le sirve para mostrar las tesis metafísicas. El verdadero sistema intelectual se descata entre las hipótesis de los antiguos y de los modernos como la filosofía que acierta en la descripción del fundamento metafísico de las operaciones de la naturaleza, precisamente por haberse desarrollado a partir de las ideas de razón. Siguiendo la clasificación platónica, para el teólogo inglés, el conocimiento de la filosofía natural es la clave para entender su dimensión moral. La armonía existente en la creación conduce a la idea del bien universal, origen y creador de todo, por lo que es la apreciación de la belleza y bondad del mundo, la vía para intuir el bien interno que conduce al bien supremo.
Como le advierte Timeo a Sócrates, precisamente en el diálogo que lleva ese nombre, digamos ahora por qué causa el hacedor hizo el devenir y este universo. Es bueno, y el bueno nunca anida ninguna mezquindad acerca de nada. Al carecer de esta, quería que todo llegara a ser lo más semejante posible a él. Doy mis conclusiones rápido. Para advertir los criterios epistemológicos de investigación de la filosofía de Moore y Cudworth, fue necesario repasar en primer lugar los elementos de la metafísica. Lo anterior puede constituir un problema en tanto que en apariencia desvió el objeto de reconstrucción. Sin embargo, es precisamente la estructura de la filosofía de los teólogos ingleses la que demanda este itinerario. La razón de ello estriba en que la función de la metafísica es proporcionar el fundamento de la verdad, la cual básicamente es dar los elementos ontológicos que permiten establecer los campos del saber. De allí que el establecimiento de la analogía entre la clasificación platónica y la exposición de Moore y Cudworth fue esclarecedor para comprender su proceder metodológico. Además, si se compara con el itinerario de otros filósofos modernos como Bacon o Descartes, la cuestión del método se expone de modo tal que es comprensible entender la exposición posterior de los elementos ontológicos, sean estos cualidades o sustancias. En el caso que nos ocupó aquí, fue necesario colegir de la exposición de la metafísica los supuestos epistemológicos. Es oportuno considerar lo anterior no como una falla de dichos sistemas, sino producto del ejercicio de una tradición de largo aliento que identifica el ser con el saber. Si se comprende el modo en que se identifica ser y verdad para Platón, se comprende por qué tanto Moore como Cudworth no pierden el tiempo en explicar el proceder de la vía deductiva mediante la razón para atisbar aquellas verdades que sirven de punto arquimédico para la investigación del mundo natural. De ahí que el ignatismo sui generis de los autores permitan darle un estatuto interesante a la filosofía natural. Su función epistemológica es proporcionar hipótesis verosímiles, pues dan cuenta de los seres creados y de sus operaciones vitales. Este conocimiento no posee un valor en sí mismo, porque emulando el camino de la dialéctica, constituye solo un paso hacia un conocimiento de mayor relevancia antropológica, la intuición del supremo bien. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Viridiana, por su presentación tan interesante. Pasamos ahora a una ronda de preguntas y respuestas de escasos 5 minutos, por favor. Quien levante la mano a través de este chat o si gusta escribir a través del chat del Zoom o leemos las preguntas. Ya tenemos una pregunta de la doctora Alejandra. Adelante, doctora. Gracias, muy buenas tardes. Muy bonito tu trabajo, Viridiana, muchas felicidades. Dijiste muchas cosas que realmente son dignas para profundizar después. Una de las que voy a mencionar, entre otras, es la diferencia que marcaste que hay entre opinión e hipótesis y que lo pasaste así rápidamente porque lo mencionaste con relación a un autor. Por favor, si quisiera ser tan amable. Pero, perdón, o sea, opinión e hipótesis en general, o sea, en Moore y en Cudworth. Tú, en tu trabajo, lo mencionaste en relación a un autor que le interesaba precisamente establecer la diferencia entre opinión e hipótesis. Sí, claro. Pero o si, pero si no, lo no. quieres responder en otra forma más general, también lo puedes responder, Viri, en una forma más general. Sí, claro que sí. Bueno, lo que pasa es que se parte de la, o sea, yo tomé como guía, por decirlo así, como los dos referentes. Una, la cuestión de la posibilidad de una hipótesis verosímil, que en algún sentido es un modo de precisamente de forjar una opinión, y estoy hablando desde Platón, de forjar una opinión en el mundo natural. Es decir, la opinión es todo aquello que está, digamos, es como el estatuto, digamos, epistemológico de todo aquello que se predica, ya sea de las cosas, es decir, en términos de los contenidos mentales, y ahí están las creencias, y por supuesto también están las conjeturas. Entonces, todo lo que tiene que ver con
con el aparecer, ahora sí es opinión, y en la opinión entre la creencia y la conjetura. Y más adelante Platón en Timeo pues habla de justamente de hipótesis verosímiles, ¿no? Que sería como una especie, o sea, son opiniones en efecto, porque son, digamos, elementos que están partiendo de un modo de explicación del mundo natural, pero que digamos que adquieren otro estatuto precisamente al orientarlas o apoyarlas precisamente en el fundamento metafísico. No sé si eso y que creo que eso está en ambos autores. Ambos autores, parece ser que uno cuando los lee siempre se van por la vía deductiva, por la vía de la metafísica específicamente, pero ya cuando uno empieza a ver, digamos, cómo es que van tomando el estatuto epistemológico de las percepciones sensibles, es más fácil, digamos, ver cómo necesitan retomarlo porque están emulando el modelo cartesiano y en buena medida también porque les sirve precisamente para seguir esta vía platónica. Entonces, no sé si contesté. Gracias, gracias, Viri. Y veo que hay una pregunta, bueno, un comentario de Luis. Dice, bueno, 1000 dudas desde el plano de la moral. Sí, pues sí. Desde el espinosismo. Ok, Luis. Bueno, Gracias. tenemos tiempo para una pregunta más muy pequeña. No sé si alguien guste preguntar. ¿No? Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Viridiana, por su presentación y por aclarar nuestras dudas. Pasamos ahora a la segunda exposición de nuestra mesa, presentada por el doctor Luis Ramos Alarcón Marcín, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien va a presentar la ponencia titulada La verdadera salvación para la ética de Spinoza. Adelante, doctor. Pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar conectados en esta mesa sobre filosofía moderna. Quiero agradecer muchísimo a la doctora Laura Benítez, a Alejandra Velázquez, pues por invitarme a participar en este coloquio de filosofía moderna. Y también quiero saludar y también de una vez felicitar también ahí a Viridiana, también saludar a Antonio y a Adrián. Claro, muchísimas gracias aquí pues por la organización y todo de la mesa. Y también a Bruno Guerrero, muchísimas gracias ahí por ser todo el organizador ahí tras bambalinas. Pues bien, lo que voy a presentar es, voy a presentarles aquí este pequeño PowerPoint para poder ver entonces la verdadera salvación para la ética de Spinoza, según su perspectiva. Sí, trataré de presentar esto en más o menos en 25 minutos y espero que más funcione. Si no, me estarán ahí avisando Adrián. Bien, todo comienza con la pregunta por la salvación. Tenemos nosotros desde un texto muy importante en el prefacio del Tratado Teológico Político, en donde Spinoza hace una crítica a la salvación que propone el régimen monárquico y las religiones imaginativas, como él las entiende. Y lo que nos dice este texto, lo cito, dice: el gran secreto del régimen monárquico y su máximo interés consisten en mantener engañados a los hombres y en disfrazar, bajo el precioso nombre de religión, el miedo con el que se los quiere controlar, a fin de que luchen por su esclavitud como si se tratara de su salvación y no consideren una ignominia, sino el máximo honor, dar su sangre y su alma para orgullo de un solo hombre. Si este es, dado el conflicto político que está viviendo Spinoza en ese momento, en donde la república está recibiendo una gran presión para dejar de ser una república y pasar a ser una monarquía, él lo que va a hacer en este libro es precisamente presentar este engaño por parte de las religiones imaginativas y por parte del régimen monárquico, pero a nosotros nos interesa sobre todo entender por qué esto es una falsa salvación y por qué la gente se engarza, por qué la gente se mete a obedecer al líder, por qué es capaz de dar su propia vida, por qué se pueden inmolar en nombre, sobre todo lo que nos dice precisamente el texto, el libro, nos va a decir por el orgullo de un solo hombre. O sea, no lo está haciendo por el bien del Estado, el bien de la República o el bien de la monarquía o el bien de los mismos ciudadanos, sino lo que está haciendo es por el puro orgullo de este hombre, por su ambición personal. Y vamos a estar entendiendo ambición como esta búsqueda de honores. Ahora,
Hay una pintura que nos puede servir muy bien para comprender cuál es la crítica, la objeción que hace Spinoza y que de hecho nos serviría también para comprender muy bien qué es lo que plantea en gran medida muchas de las éticas de la filosofía moderna. Y es esta pintura de Bruegel sobre la parábola de los ciegos. Vemos nosotros a 6 ciegos que están andando en fila india. Cada uno de ellos trae un bastón. Bueno, los 5 traen un bastón. El que va hasta adelante llevaba un instrumento, pero ya se cayó en el río. Este sería el río de los pecados. Aquí en la parte de atrás, hacia la derecha, ustedes, bueno, no se alcanza a ver muy bien, pero ahí hay un puente que sería para cruzar precisamente el río, y la salvación, la verdadera salvación estaría del otro lado. Pero curiosamente la gente se cae, los ciegos se caen precisamente cuando cruzan el plano de la iglesia. Sí, ahora se están siguiendo unos a los otros en lugar de estar confiando en su propio bastón para poder por sí solos encontrar el camino. Están confiando en el ciego que va delante de ellos. Y bien, esta parábola la toman de 2 pasajes del Evangelio, que bueno, ahora no nos detendremos en eso, pero lo que es importante es que la crítica no es a la ceguera. En este universo que está pintado, que tenemos nosotros aquí, son 6 ciegos, no hay una persona que vea. Todos ellos padecen de la ceguera, distintos tipos de ceguera, que tampoco es algo importante, pero lo importante es que traen un bastón y en lugar de estar confiando en su propia pues, capacidad para usar el bastón, para encontrar ese puente y poder cruzar el río, al confiar en el que tienen delante, que confían en el que tiene adelante y así pues terminan cayéndose en la zanja. Y la crítica que está haciendo esta pintura es una crítica en gran medida a las ortodoxias. ¿Por qué las ortodoxias van a saber realmente cuál es la salvación? ¿Por qué no buscamos a través de, pues ya sea del análisis de la propia conciencia, como por ejemplo va a ser Descartes, o a través de otros medios, por qué no buscamos cuáles son de las herramientas? Por ejemplo, el empirismo se va a preocupar pues precisamente por aclarar cómo formamos nosotros pues bueno, las distintas ideas acerca de los objetos que nos digan por medio de los sentidos y así. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Pues bien, lo que vamos a estar trabajando ahora en estos, ya serán 20 minutos que quedan, es primero que nada la deducción geométrica del concepto de conato, después la imaginación, luego la esclavitud a la pasión de la ambición. Esto nos va a permitir comprender por qué hay una tendencia en los seres humanos hacia la ambición. Después pasaremos a estudiar la falsa salvación y el engaño por parte de la religión imaginativa y regresaremos a este prólogo, bueno, a este pasaje del prefacio del Tratado Teológico Político. Y por último veremos la propuesta de Spinoza de la verdadera salvación según él. Pues bien, pasando a lo primero, tenemos que para la propuesta que va a hacer Spinoza es que nosotros tenemos una comprensión adecuada acerca de algo, acerca de un objeto, en cuanto sabemos cuáles son las causas que lo producen y sabemos cuáles son los efectos que produce ese objeto. Así conocemos, de hecho, Spinoza no va a distinguir entre efectos y propiedades. Y estas ideas son ideas verdaderas que estarán subespecia eternitatis pues bueno, en los modos inmediatos infinitos, sea el del pensamiento, sea el de la extensión. Ahora no me puedo detener en toda la metafísica spinoziana, pero confíen un poco en que hay una propuesta con bastantes fundamentos detrás, que lo que va a tratar de sostener es este principio del conato, que va a decirnos que toda cosa se esfuerza en cuanto esté en ella por perseverar en su ser. Y el ejemplo que va a tener Spinoza en el tratado de la Reforma del Entendimiento es el de la esfera y la definición genética de la esfera. Tenemos nosotros un arco, tenemos un semicírculo, dejamos fijos los extremos y lo rotamos mentalmente, no tenemos nosotros que hacerlo y que construirlo así. De hecho, en la realidad no se construyen así las esferas, pero nosotros lo podemos hacer mentalmente y a partir de esta operación mental producimos nosotros una esfera de la cual podemos sacar y deducir distintas propiedades sin error alguno. Entonces, este es un poco el modelo para comprender qué sería la esencia de las distintas cosas. El conato es la actualización de la esencia precisamente como un esfuerzo
para perseverar en su ser, o sea, en esta misma esencia que tiene la cosa. Ahora, tenemos que comprender también más o menos en qué consiste la esencia humana. Y el deseo es lo que define al hombre, según Spinoza, hombre en un sentido genérico, tanto varones como mujeres y así. Entonces, la definición del deseo es la siguiente. Dice Spinoza, la mente, tanto en la medida en que tiene ideas claras y distintas como en la medida en que las tiene confusas, se esfuerza por perseverar en su ser por una cierta duración indefinida y es consciente de este esfuerzo suyo. Aquí lo que es muy importante es que distingamos nosotros las ideas adecuadas de las ideas inadecuadas. Si la mente siempre actualiza su esencia a través de estas ideas, que estas ideas precisamente son las que le indican hacia dónde dirigir su esfuerzo, en qué esforzarse, pero lo puede hacer a través de ideas adecuadas o lo puede hacer a través de ideas inadecuadas. ¿Sí? No es que esté, por eso Spinoza no va a definir al hombre como un ser racional, porque solamente podríamos definirlo ahí si su deseo siempre fuera dirigido por ideas adecuadas, claras y distintas, pero no es el caso. En muchas ocasiones, la gran mayoría de las situaciones, y que precisamente es lo que vamos a ver aquí con lo de la cuestión de la ambición, es cuando el deseo es dirigido por ideas inadecuadas y confusas. Ahora, antes de seguir con respecto al deseo, es importante hablar un poco acerca de la imaginación. Para Spinoza, la imaginación es toda afirmación mental de una afección corporal, una afección que fue producida a través de efectos físicos, ¿sí? No sale de la nada, sino que tiene todo un proceso causal y que lleva a la mente. La mente es lo mismo que el cuerpo para Spinoza. La mente es la idea del cuerpo, es la misma modificación de Dios, solo que expresada a través del atributo del pensamiento. Entonces, cuando la mente afirma una afección corporal, eso es una imagen. Al primer y segundo vestigio, pues les pongo aquí esta imagen de la dióptrica cartesiana, que en gran medida Spinoza toma de ahí estas propuestas, aunque no lo mencione ni use tampoco estos grabados, pero es muy interesante porque lo que nos presenta este grabado de la dióptrica es precisamente cómo se forma en la retina, en el fondo del ojo, cómo se forman estas imágenes de estos objetos que están en la lejanía. Pero se hace una especie de cortina, un plano, en el cual ya no importa que los objetos estén más distantes, más allá de ese plano, sino que se van a ver a la misma distancia de ese plano. Según el mismo Spinoza, tomándolo precisamente de Descartes, ese plano estaría a 200 pies de distancia. Sí, Descartes de hecho pone 100 pies de distancia y ya Spinoza va a poner 200, ¿no? Sin explicarnos muy bien por qué, pero bueno, ahora no nos detendremos en eso. La percepción visual del Sol lo representa como un disco, entonces, de 2 pies de diámetro a 200 pies de distancia, dada esta misma cortina o ese plano, por la óptica del ojo, ¿no? Y el error para Spinoza no consiste en digamos, en la mera afirmación por un libre albedrío acerca de ciertos objetos representados, sino que más bien el error es afirmar esa percepción visual como verdadera cuando la misma mente no tiene otra idea que rechace esa percepción. ¿Cómo podemos nosotros suprimir entonces el error? Según Spinoza, la manera de suprimir el error va a ser precisamente a través de un modelo teórico, como precisamente este que tenemos aquí en la imagen de la dióptrica, un modelo teórico que incluye a las leyes de la óptica, una idea adecuada del Sol y la misma fisiología humana. ¿Sí? Entonces, con modelos como el grabado de la misma dióptrica, yo lo que hago entonces es deducir por qué yo estoy viendo el Sol como si fuera un disco de 2 pies de diámetro a 200 pies de distancia, sin que yo deje de verlo de esa manera. Lo sigo viendo así porque se sigue dando todo el proceso causal para que se produzca esta imagen, primer vestigio en la retina, segundo vestigio en el cerebro, y ya después viene, entonces se forma esta afección corporal, que es lo que afirma el cuerpo humano como imagen. Entonces, las ideas de las que estamos hablando nosotros acá en esta definición del deseo, como las ideas confusas, es precisamente la imagen del Sol como un disco de 2 pies de diámetro a 200 pies de distancia.
Y en cambio, una idea clara y distinta, una idea adecuada que va a poder producir la misma mente por su solo poder, así como produjo la esfera, pues ahora va a producir precisamente este modelo geométrico, este modelo teórico, para deducir de ahí por qué veo yo el Sol del tamaño que lo veo. ¿Sí? Entonces, ahora seguimos con los 3 afectos primarios según la teoría de los afectos de Spinoza. Entonces, ya decíamos que las ideas de la mente actualizan la esencia precisamente de la mente y el poder de pensar y de actuar del hombre va a variar según estas ideas. Si se trata de las ideas adecuadas, entonces va a haber una expresión plena del poder de pensar de la mente o una expresión plena del poder de actuar del cuerpo humano. En cambio, si se trata de ideas inadecuadas, va a haber una variación, ya sea que puede aumentar o puede disminuir. Y estos son precisamente las pasiones. Esto que tenemos por acá a mano derecha y en cambio a mano izquierda tenemos las acciones, según la filosofía de Spinoza. Entonces, la alegría y la tristeza realmente son pasiones. ¿No? La alegría no es la máxima felicidad que nosotros podemos alcanzar. La alegría es un aumento del poder, pero sigue siendo una variación, no es algo completo. ¿Sí? Igual el placer. Bien, ahora podemos ya usar este término, Spinoza no lo va a usar, pero pensando precisamente en Locke y en los empiristas, cómo usan esta terminología, llamarle afectos reflexivos a aquellos que producen un afecto en nosotros a partir de nuestra propia reflexión, pues precisamente nuestra conciencia sobre nuestros propios actos. Entonces, va a considerar Spinoza que el aprecio o el desprecio de los demás hacia mis actos aumenta o disminuye mi poder. Esto porque nosotros no somos indiferentes a los afectos que nuestras acciones producen en las personas que nos importan, porque imitamos esos afectos y los sentimos sobre nosotros mismos. Si las personas que nos importan alaban nuestros actos, entonces nos vamos a sentir muy bien y vamos a sentirnos alegres y aumenta nuestro poder. Pero si ellos desprecian nuestros actos, entonces nos vamos a sentir muy mal, vamos a sentirnos tristes y nos vamos a despreciar a nosotros mismos. Ahora, Spinoza llama satisfacción de sí a la alegría en quien se representa a sí mismo como causa de su aumento de poder o perfeccionamiento. Y de hecho va a decirnos que es el afecto más fuerte que puede sentir el ser humano. ¿Por qué? Porque siempre digamos, a duplicar aquella alegría o aquel placer que yo siento sobre alguna cosa cuando la pienso que yo la hice. ¿Sí? Ahora, cualquier pasión, también va a pensar Spinoza, va a ser mucho más fuerte si es deseada colectivamente. Pues quienes la desean imaginan que obtendrán grandes alegrías. O sea, al estar viendo que todos los demás desean un cierto objeto, yo inmediatamente voy a desear también ese objeto. Pero ahora también lo que me va a ocurrir es que si yo deseo algo y voy a buscar que los demás deseen lo mismo que yo. Sí, no es solamente una pasividad en el sentido en que yo me estoy esperando a ver qué desean los demás, sino que también voy a estar yo buscando la manera de obligarlos a desear lo mismo que yo deseo. Bien, ahora pasemos a la esclavitud, a la ambición. La ambición para Spinoza es el esfuerzo por hacer o omitir algo a causa solo de complacer al vulgo, con tanto celo que hace o omite ciertas cosas en daño propio o de otros. Es importante aquí notar que Spinoza va a estar subrayando el concepto de vulgo, sobre todo pensando en las personas que no están siendo guiadas por ideas adecuadas, por ideas claras y distintas, sino sobre todo personas que están siendo guiadas por ideas confusas. O sea, deseos muy confusos, no tienen claridad de por qué desean lo que desean, pero lo desean. Son capaces de lastimarse o lastimar a otras personas para conseguir el objeto de su deseo y están, pues digamos, como metidas en esa dinámica. Entonces, la ambición es esta tendencia que nosotros tenemos a agradar a los demás, a querer agradar. ¿Para qué? Para que nos aprecien y entonces yo consiga una gran satisfacción pues para mí, ¿no? Pero el problema es sobre todo cuando estamos buscando complacer al vulgo, dado que el mismo vulgo tiene deseos confusos. Entonces, mi esfuerzo
por hacer o omitir distintas cosas solo para complacer deseos de por sí confusos. Entonces, tampoco voy a conseguir yo, no hay ninguna claridad de parte del vulgo, ni claridad de mi parte sobre cuál es el verdadero objeto que estoy tratando de conseguir y sobre todo sobre las consecuencias y la verdadera utilidad de ese objeto o no. Ahora, debido al gran poder de los afectos, de la satisfacción de sí mismo y del aprecio de los demás para aumentar la potencia, la gloria, que es esta máxima búsqueda o digamos, adquisición de honores, nos guía en un grado máximo y apenas, dice Spinoza, podemos soportar una vida de oprobio, de rechazo social, de desprecio social. ¿Sí? Entonces, hay uno, como decíamos, no somos indiferentes a los afectos de los demás, sino que hay una presión social, pues sí, una coacción, una coerción hacia desear ciertos objetos, aunque sean muy confusos esos objetos. ¿Sí? Bien. Entonces, bien, ahora pasemos al engaño de la religión imaginativa. Bien, y la falsa salvación por la monarquía. Spinoza toma de Quinto Curcio un cierto retrato de Alejandro Magno precisamente como el líder que está haciendo conquistas solamente por su propio orgullo, no por el bien de sus ciudadanos o de su nación o de su población o de su gente. Para Spinoza, la religión cristiana profesa los principios de la verdadera vida, como el amor al prójimo, como a uno mismo, la fidelidad a todos los seres humanos, el freno a las pasiones negativas y el amor por la vida pacífica, pero considera que las religiones imaginativas fomentan las jerarquías y los odios entre los hombres, la desigualdad, la envidia y la destrucción. Los falsos religiosos va a estar argumentando Spinoza a lo largo del Tratado Teológico Político, administran jerárquicamente el reconocimiento y los honores para personas ambiciosas que no tienen una idea adecuada de sí mismos, de manera que obtengan una identidad a cambio de la cesión de su ingenio y de su voluntad. Engañan a las personas ya de por sí ambiciosas para que estos confundan sus ambiciones personales con las ambiciones del monarca, las hagan suyas, como si fueran propias, ¿no? El engaño afirma que el rey es designado por un Dios trascendente y legislador y que los apreciará si le ceden su alma y su vida. Así, creerán alcanzar los máximos honores dando su vida por él, a la vez que temerán los máximos suplicios si no lo hace. Y ya, para terminar, pasamos a ver la ética y la verdadera salvación según Spinoza. Para Spinoza, hay tres objetos que podemos desear honestamente. El primero de ellos es entender las cosas por sus primeras causas. El segundo de ellos es adquirir el hábito de la virtud o dominar las pasiones. Y el tercero de estos objetos es vivir en seguridad con un cuerpo sano. Si estos tres objetos, esto nos lo plantea en el Tratado Teológico Político, estos tres objetos, piensa Spinoza que son objetos no excluyentes, no privados, no se trata de objetos simplemente que me van a beneficiar a mí por encima de los demás, ¿no? Incluso el tercer objeto, que es un objeto que está centrado sobre todo en la corporalidad, ¿no? Pero la seguridad y el ejercicio de la libertad de los demás ciudadanos es también seguridad y ejercicio de la libertad para mí, ¿no? Bueno, eso habría que igual tratarlo en otro espacio. Entonces, el primero de los objetos, entender las cosas por sus primeras causas, ya lo trabajamos a lo largo de esta pequeña charla, en el sentido de entender, habíamos entendido precisamente cómo podíamos nosotros formar la idea adecuada de la esfera, y ahora podemos entender la idea adecuada también de pues de la imagen del Sol, porque lo vemos de esa manera, a pesar de que es muchísimo más grande que la misma Tierra, no hablaba Spinoza de 600 diámetros terrestres, pero son muchos más. Y ahora podemos nosotros también entender la tendencia a la ambición como expresión de la propia esencia. Si esta búsqueda, cuando la esencia se está actualizando a través de ideas confusas, la ambición se presenta como una manera para poder aclarar cuál es la identidad, cuál es aquella idea de sí mismo que hay que preservar. Y ahora, ¿cuál es también la solución a este problema? Es
como nos indica este segundo objeto, adquirir el hábito de la virtud o dominar las pasiones, pues consiste en reconducir esa tendencia a la solidaridad, esto es, afirmar la verdadera utilidad humana. No se trata de cercenarnos esa tendencia a buscar el aprecio de los demás, ¿no? Hay que buscar ese aprecio, pero no a partir de deseos confusos, sino buscar más bien este deseo común, ¿no? Por el bien común de todos y la verdadera utilidad humana. Y entonces vamos de vuelta con este tercer objeto que podemos desear honestamente, que es vivir en seguridad con un cuerpo sano. ¿Sí? Pues bien, hasta aquí con la presentación, pues quedan ahí si tienen alguna duda, algún comentario, pues para aclarar algunas cosas, pues les agradezco muchísimo ahí su tiempo y todo esto. Muchísimas gracias, doctor Luis, por su destacable presentación sobre la salvación en Spinoza. Y tenemos 10 minutos para una ronda de preguntas y respuestas. Favor de alzar la mano a través de la plataforma o mandando su pregunta en el chat de Facebook o en el chat de Zoom. Doctora Alejandra, adelante, por favor. Gracias, Luis. A mí me gustó muchísimo tu presentación, muy clara. Fíjate que yo me quedé pensando desde que lo mencionaste por vez primera, luego lo volviste a mencionar, que uno no es indiferente al afecto o desprecio que los demás puedan mostrarnos. No somos indiferentes a ello. Sin embargo, aquí lo importante es que no deseemos ser aceptados por la inclinación que el vulgo tiene, ¿no? Entonces, a mí me parece que entre estos dos elementos hay un equilibrio difícil de mantener, ¿no? Difícil. Y por eso es que yo quiero que seas tan amable de retomar ese punto. No soy indiferente al aprecio de los demás. Y sin embargo, ¿verdad? Tengo que estar muy atento para que yo no me rinda ante una aceptación de los demás, pero una aceptación vulgar, ¿no? Claro, muchísimas gracias, Ale. Interesantísima pregunta, ¿eh? Muchísimas gracias. Sí, no lo había considerado y en verdad que yo creo que a lo que me viene a la mente primero que nada es hay una reflexión que tiene Spinoza ahí igual acerca de los regalos, ¿no? Cuando uno recibe un regalo de una persona, es porque esa persona está esperando a cambio de ya sea un regalo o esté esperando a cambio, pues que uno, pues, digamos, se lo pague de alguna manera, ¿no? Ya saben, hoy por ti, mañana por mí o alguna cosa de esas, ¿no? Entonces tiene esta reflexión, entonces dice, de principio, evitemos recibir los regalos, pero también él mismo dice, ¿qué tal que pues la gente se ofende? Uy, eso nos puede ir peor, ¿no? O sea, ahora ya ofendiste al cuate que te hizo un regalo y tú, pues, entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, entonces, pues ya tú sabrás, lo recibes con muchas reservas. Y creo que sí es un muy buen problema, Ale, tienes mucha razón, porque también él él no es un estoico que esté buscando salirse de la sociedad para irse abajo a vivir en un tonel o algo así, ¿no? Sino que él quiere estar en la misma ciudad, él quiere estar en medio pues, de la república para precisamente hacer toda esta transformación política de hacer de la solidaridad ley, por ejemplo, no solamente quedarse con la idea de, pues ahí se lo dejo al arbitrio de cada quien a ver si quiere ser buena onda o no, sino de realmente actuar en beneficio de los demás. Entonces, ¿cómo hacerle para poder vivir en medio del vulgo, evitando pues precisamente ese tipo de deseos, ¿no? Esa presión que uno va a tener? Entonces, creo que una de las soluciones que él mismo daría sería la de los grupos de amigos, las amistades, hacer pequeños círculos o grandes círculos de amigos, pero primero que nada que este fuera como una especie de colchón para pues, precisamente protegerse, ayudarse, que de hecho en parte es como él vive, y luego
ya pasar a ver a los demás, ¿no? Pero sí evitar completamente como ese contacto, o en la medida de lo posible, directo con el vulgo, para no morir, digamos, como presionado completa. Pero es muy, muy cierto, Ale, porque sí había esa tendencia, tiene que aceptarlo Spinoza, de todo el tiempo de estar volviendo a hacer, oye, si estoy viendo que esta gente desea esto, desea el otro, ¿no? Pues al final le termino yendo a los Pumas, no sé, ¿no? O sea, distintas cosas, ¿no? Según la presión que cada quien reciba, ¿no? Entonces, pero sí, Ale, muchísimas gracias, Ale. Sí, voy a seguir con eso, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a ti por tu respuesta. Muchas gracias por su pregunta, doctora Alejandra. Sigue el turno del doctor Mario para preguntar. Adelante, doctor. Gracias, Adrián. Bueno, pues muchas felicidades, Luis. Muy interesante lo que nos presentas. Y bueno, sobre todo me interesa esta parte de que muestras la parte propositiva de Spinoza. Lo que yo quisiera preguntarte es si esta parte, digamos, de los deseos claros y distintos, racionales, por así decirlo, de alguna manera pueden ser consideradas en términos actuales como principios éticos, es decir, como una parte ya ética que va más allá de lo moral que, por ejemplo, encontramos en el tercer libro de la ética, ¿no? Donde parece que todos nos damos entre todos y no hay salvación, pero si estos principios irían como hacia una parte ética más que moral, en un sentido quizá más actual, no sé qué opinas. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimas gracias por tu comentario. Y me parece que sí sería en esa misma línea, porque él lo que quisiera decir es que esos deseos racionales los puede tener cualquier persona. Cualquier persona. ¿Por qué? Porque es la expresión plena de la naturaleza humana. Entonces, saldrían de su propia esencia en cuanto está pensando simplemente el bien de cualquier persona. Entonces deberían de seguirse, y sí, yo creo que serían entendidos como leyes morales, en el sentido de decir, serían universales y necesarios, y serían la base, pues, precisamente de una propuesta, de la propuesta ética. En cierta medida, él tiene esa, al final del cuarto libro, como bien dices, si el tercer libro es así como, híjole, todo el mundo nos comemos vivos unos a los otros, y quién sabe qué va a pasar aquí. Y sí, al final del cuarto libro, entonces viene esta propuesta del modelo del hombre libre, que precisamente estaría así como diciendo qué deseos serían racionales, guiados solo por deseos racionales. Ahora, queda como propuesta, ¿no? Igual en un sentido ahí kantiano como un postulado, ¿no? De a ver cómo llegaríamos a eso, pero hay propuesto. Pero sí creo que sí, así sería. Muchísimas gracias, Mario. Gracias. Muchas gracias, doctor Mario, por su pregunta. La doctora Laura tenía la mano levantada, no sé si, pero ya no. No, perfecto. Muchas gracias, doctora. Antonio, por favor, tu pregunta. Sí, hola, gracias. Gracias, Luis, por tu presentación. Y yo tengo una duda que me surgió, bueno, escuchando la exposición. Más bien, que es una cosa que a mí me interesa mucho, el tema de la salvación en Spinoza, y es esta idea, por ejemplo, la vía que tú señalabas del deseo racional, ¿no? Y que hay una, digamos, conducido una controversia importante entre los comentadores, ¿no? Con este tema que se ha llegado a conocer como el problema de la salvación de los ignorantes, que es decir, que si a final de cuentas la propuesta de Spinoza conduce a una versión, digamos, intelectualista tanto de la ética como de la salvación, en el sentido de que únicamente esclareciendo, digamos, las causas que nos mueven a desear y modificando esos deseos hacia deseos honestos, digamos, a deseos racionales, y en última instancia al conocimiento intelectual de Dios, solo esto nos podría abrir el camino a la salvación. Y, digamos, y dónde quedaría, digamos, o cómo quedaría parado, digamos, esta propuesta para el resto de los mortales, ¿no? Digamos, como los que no tenemos deseos racionales, ¿no? O los que no podemos aspirar a la contemplación intelectual de Dios, ¿no? ¿Cuál es tu lectura, digamos, en torno a este problema? Excelente pregunta, Antonio. En verdad que mil gracias, mil gracias. Yo creo que desde esta perspectiva habrían dos cosas. Por una parte, primero que nada, habría una salvación, si habría una salvación del vulgo, si es que obedece la ley moral, o esta serie de normas que realmente le estarían beneficiando, estaría viendo por su verdadera utilidad, aunque ellos no se dieran cuenta.
¿no? Como por ejemplo, pensemos, ¿no? El ejemplo de ir al dentista, ¿no? Para pensar, bueno, es horrible el dentista, me hace sufrir mucho, me duele muchísimo, pero es peor que pues me dé una serie de caries terribles y que luego tenga unos dolores ahí que se pasen a la mandíbula y luego esté todavía peor. Entonces, mejor lo que hago es voy al dentista, entonces tengo un poco de dolor, ¿no? Un mal menor, pero por un bien mayor después, ¿no? A simplemente evitarlo. Entonces, con este tipo de acciones, a pesar de que yo no sea tan consciente de mi beneficio, eso me va a ayudar, ¿o no? Y podemos poner ahí muchísimos otros ejemplos. Ahí ya hay un gran avance, ya hay un gran avance en cuanto a la mejora de la vida, del poder, del aumento de poder y de poder de pensar y de actuar de la gente. Sí, a pesar de que no se den cuenta. Y como dice, ahora viene la segunda parte, como dice Spinoza al final de la misma ética, bueno, pues hay gente que necesita creer en el más allá porque si no, no seguiría la norma moral, ¿no? Digamos ahí pensando otra vez en el postulado kantiano, precisamente en la postulación de Dios y de la inmortalidad del alma, como estos medios, ¿no? Para poder entonces encontrar la conciliación entre la salvación, bueno, y la felicidad, ¿no? Bueno, la libertad ejercida como pues la acción apegada a la acción, a la acción moral, a la ley moral. Pero en el caso, Spinoza estaría diciéndonos eso. A ver, este primer caso, ¿no? Decíamos, las personas que siguen las normas, las leyes civiles, aunque no se den cuenta de su verdadera utilidad, les está siendo útil, está mejorando sus vidas. Y pues hay gente que se va a quedar en ese nivel. Y en cambio, sí hay yo creo que sí hay un elitismo, sí, en la propuesta de Spinoza de decir la salvación como tal, ¿no? Ya de un amor intelectual a Dios, de una comprensión acerca de la realidad, ¿no? Tal cual como se sigue de la esencia divina, pero siempre pensada a través de la acción propia, por eso también yo subrayaba mucho eso aquí. Yo creo que eso sí, la perspectiva de Spinoza es que no todo el mundo tiene acceso a eso. Pero eso no quiere decir que entonces se va a hacer pues no sé, un grupo de iluminados o algo así que van a estar entonces o juzgando a todos los demás, ¿no? Y conduciéndolos. No debería de ser pensado de esa manera, ¿no? Sino debería de ser pensado más bien como una búsqueda de levantar a todos los demás. Es un poco como, yo creo, como en la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? En el sentido en que aquel que se salva solo se salva si también va y busca salvar a los demás, ¿no? Por eso el mismo Spinoza no se va a la montaña, bueno, pues no habían montañas ahí, ¿no? Pero no se va a la montaña ahí, yo creo, ¿no? Sino que su interés es siempre este contacto y este trabajo ahí en sociedad. Pero eso pensaría, pero sí es un punto muy, muy polémico. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta y por su presentación. Hay una pregunta más de la doctora Elisa, pero me temo que va a tener que ser por el chat o por un medio privado porque ya tenemos que pasar inmediatamente a la última presentación de nuestra mesa, presentada por Antonio Rocha y titulada Método, Experiencia y Divinidad. Algunas consideraciones sobre el debate entre Spinoza y Boyle. Adelante, Antonio, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Aprovecho también para agradecer a la doctora Alejandra y a la doctora Laura Benítez por la invitación, por la oportunidad, y a los organizadores también y a Luis por los comentarios que le ha hecho este trabajo en algunas ocasiones, en varias ocasiones, ¿no? Es un texto que ya había tenido la oportunidad de presentar en el seminario de Historia de la Filosofía hace algún tiempo, y que a partir de los comentarios pues se ha ido ampliando cada vez un poco más y detallando un poco más también, ¿no? Y entonces, en ese sentido, como es un texto bueno, más o menos largo, me gustaría, digamos, empezar como contándoles un poco de qué va y tratando de ir directo como a los puntos que considero como centrales para que se entienda el argumento. Entonces, en primer lugar, digamos, como me gustaría plantear como cuál es el objetivo del texto, ¿no? Es decir, lo que yo propongo acá es una vía de lectura, ¿no? Una vía de interpretación en torno a la polémica Spinoza-Boyle sobre los experimentos sobre la reintegración del nitro realizados por este último, es decir, por Robert Boyle.
tal como aparecen en las cartas de Spinoza, entre la 6, la 11, 13, 14 y 16 sobre todo, ¿no? Es decir, como ustedes saben, no hay una comunicación, una vía de comunicación directa entre Spinoza y Boyle, sino que ocurre por mediación de Oldenburg, ¿no? Entonces, como voy a tratar de reconstruir cuál es el núcleo de esta polémica a partir de cómo aparecen en la correspondencia del propio Spinoza, ¿no? Y trataré, digamos, en última instancia, de mostrar cómo esta polémica no se entiende si la leemos bajo el esquema, digamos, una lectura que ha sido más o menos típica de un empirista, digamos, con un sano escepticismo, proponente de un sano escepticismo que sería Robert Boyle, y un racionalista dogmático, ¿no? Proponente de una física a priori que sería Spinoza en este caso. Sino que creo que la polémica es mucho más compleja que esto. Y para tratar de mostrarlo, propongo 3 cuestiones principales que serían algo así como el hilo conductor de la polémica, ¿no? La primera sería, de esas cuestiones sería, ¿cuál es el lugar que ocupa la experiencia en el conocimiento y en la investigación? La segunda sería, ¿cuál es la naturaleza del mecanicismo? Es decir, de sus conceptos fundamentales, sus fines y sus posibilidades. Y la tercera sería, ¿cuál es el trasfondo teológico y metafísico que está estructurando la disputa en el cual están basados ambos autores, ¿no? Entonces, para llegar a eso, lo que haré será lo siguiente, ¿no? Primero exponer de manera muy breve, para platicarles cuáles son los objetivos de Robert Boyle en su propuesta, digamos, del corpuscularismo y experimentación. Cuáles son los resultados del experimento, cuáles son las objeciones que le pone Spinoza a ese experimento, y por último volver a estas 3 cuestiones principales que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, digamos que en el texto en donde los ensayos fisiológicos, en donde aparece, donde Robert Boyle nos cuenta los detalles del experimento sobre la reintegración del nitro, ahí mismo él define, digamos, cuáles son los objetivos principales de su empresa, que podríamos resumir más o menos como sigue. El primero sería ilustrar las nociones de lo que llama él la hipótesis corpuscular mediante experimentos. La segunda es explicar las cosas de la naturaleza, pero, y eso es muy importante, sin pronunciarse sobre la naturaleza de las cosas. Es decir, que sus conclusiones no adquieren ningún tipo de compromiso ontológico, limitándose a proponer modelos o hipótesis explicativas. Tercero, producir una historia de las cualidades, esto es, una recopilación exhaustiva de fenómenos naturales y la posterior clasificación y ordenamiento de sus cualidades en primarias y secundarias o derivadas. Y cuarto, conciliar a químicos y filósofos al interior de un solo programa de investigación de la naturaleza. Al final de su prefacio, del prefacio de este texto, Boyle señala como de pasada que dicha conciliación entre químicos y filósofos probaría que la tesis de los químicos, según la cual es posible operar transmutaciones entre distintos cuerpos naturales, lejos de ser una fantasía a desechar junto con las nociones y presuposiciones escolásticas, puede de hecho ser ilustrada y alcanzada por la nueva filosofía. El punto es que lo que intenta hacer Boyle es tratar de mostrarle tanto a los químicos como a los filósofos cuál es el lugar que deben ocupar en la investigación de la naturaleza, ¿no? En un proyecto común que sería esto que él llama la hipótesis corpuscular, ¿no? Que partiría básicamente de 2 supuestos. Primero, explicar la naturaleza a partir de, digamos, de cuerpos minúsculos, pero sobre todo, eso que comparten lo que se conoce como la nueva filosofía, que es explicar todos los fenómenos de la naturaleza a partir de 2 categorías fundamentales, que serían materia y movimiento local, ¿no? Entonces, ¿en qué consisten o cuáles son los resultados de los experimentos en torno a la reintegración del nitro, que es lo que actualmente conocemos como salitre, que lleva a cabo Robert Boyle? Básicamente, los resultados de los experimentos son los siguientes: que el nitro es un cuerpo heterogéneo compuesto por espíritu del nitro y sal fija. Es decir, que la combinación de espíritu nítrico y sal fija, 2 cuerpos de naturaleza completamente distinta, da lugar a la emergencia de un tercer cuerpo, el nitro, distinto a su vez de la naturaleza de cualquiera de los 2 cuerpos anteriores. Es justamente a este resultado, al hecho de que el nitro es un cuerpo heterogéneo, de naturaleza completamente distinta a los 2 anteriores, a lo que se va a oponer Spinoza, precisamente a la conclusión de los experimentos. Entonces, voy a tratar de aquí de reseñar cuáles son lo que considero las 5 objeciones que Spinoza pone en su correspondencia a los experimentos de Boyle, y luego a tratar de proponer una especie de orientación de cómo podríamos entender o desenmarañar lo que está de fondo en esta polémica, ¿no? La primera objeción de Spinoza es justamente, como les decía, contra las conclusiones, ¿no? Es decir,
Lo que señala Spinoza básicamente es que Boyle no puede presumir que a partir de sus experimentos digamos, que sus resultados sean concluyentes. Es decir, para concluir la heterogeneidad del nitro, harían falta otra serie de experimentos que muestren que el espíritu del nitro no es ya de hecho puro y simple nitro. Es decir, que espíritu nítrico y que nitro son dos cuerpos realmente distintos o sustancias realmente distintas. Y dos, que el espíritu del nitro necesita de la sal fija para poder devenir nitro. Es decir, a lo que se pone Spinoza es a la presunción de que el nitro es realmente un cuerpo heterogéneo compuesto de estas dos sustancias, ¿no? De hecho, Spinoza propone una explicación más simple, que el nitro y el espíritu del nitro son dos cuerpos de la misma naturaleza, siendo la única diferencia entre ellos la velocidad a la que se mueven sus partículas. Así pues, las partículas del nitro están mayormente en reposo, mientras que las del espíritu nítrico son sumamente volátiles y chocan entre sí. La sal fija, por su parte, no es más que una escoria o impureza, cuya presencia cree detectar de Spinoza incluso en el espíritu nítrico. Si se obtiene sal fija en el experimento, es porque ésta estaba impuramente mezclada con el nitro, pero no desempeña ningún papel relevante en su composición. Así, cuando Boyle realiza la reintegración del nitro mezclando espíritu nítrico y sal fija, sucede que la única función que cumple la sal, en este caso, es servir como un medio de detención o ralentización de las partículas del espíritu nítrico. Básicamente lo que está diciendo Spinoza es justamente que la única diferencia entre nitro y espíritu nítrico es la velocidad a la que se mueven las partículas, y que Boyle cree detectar cuerpos distintos porque detecta la presencia de sal en la composición del nitro. Pero el único papel que juega la sal ahí es ralentizar la velocidad a la que se mueven las partículas del espíritu nítrico y obteniendo un cuerpo que parece de naturaleza distinta, pero que en realidad no lo sería, ¿no? El segundo objeto de ataque de Spinoza es el método empleado por Boyle, ¿no? Y lo que dice básicamente es lo siguiente. Para Spinoza, que todas las cualidades táctiles dependan solo del movimiento, la figura y otras afecciones mecánicas, se puede demostrar a priori o metafísicamente, por lo cual ignora, y cito aquí Spinoza, ¿por qué pone tanta solicitud el ilustre Boyle en inferir esto de su experimento? Fin de cita. Boyle replicará que sus experimentos tenían como objetivo confirmar, mediante la experimentación química, los principios mecanicistas de la nueva filosofía, y que la legitimidad de este objetivo radica en que, cito, eso es Boyle, no tiene una confianza tal en su razón como para no querer alcanzar una concordancia de esta con los fenómenos. Es en este punto donde los comentadores han pretendido descubrir la confrontación entre un racionalista dogmático, Spinoza, impulsor de una física a priori, y un experimentalista más bien escéptico, Boyle, mucho más moderado en sus conclusiones y más modesto respecto a los límites de su empresa. La auténtica modernidad, tal como se le ha entendido desde estas coordenadas, estaría por tanto del lado de Boyle. Spinoza, defensor del poder absoluto de la razón y de su infalibilidad para conocer el mundo, no ve la necesidad de acompañar sus especulaciones teóricas con experimentos, y precisamente por ello, dice, y cito Spinoza, juzgo superfluas todas estas demostraciones, refiriéndose al experimento. En la última carta del debate, Spinoza responderá que, cito, la recomposición del nitro es un óptimo experimento para investigar la naturaleza del nitro. Fin de cita. Pero únicamente si se han concedido y aceptado previamente los principios del mecanicismo. Pues son estos principios los que guían y dan sentido a la experimentación, la cual por sí misma no dice ni prueba nada. El quid de la disputa no será, por tanto, la renuncia o no a la experimentación, como veremos más adelante, ni siquiera la posibilidad de desarrollar una física a priori, sino el lugar que cada uno asigna a la experiencia en sus programas filosóficos, y en última instancia, dos respuestas distintas sobre qué significa tener una experiencia. Voy a volver a esto hacia el final del texto, ¿no? El tercer ataque de Spinoza es una supuesta inconsistencia entre las categorías de Boyle. Aquí voy a saltarme un poco esta parte porque es más o menos breve, ¿no? La objeción básica es que Boyle incluye las nociones de fluidez y solidez como afecciones entre lo que llama las afecciones más generales de la naturaleza. Con esto se refiere a una distinción clásica en el periodo entre, digamos, cualidades que serían primarias, objetivamente presentes en la naturaleza, y cualidades que dependerían de cómo se nos aparecen las cosas a nosotros en tanto seres humanos, ¿no? Y para Boyle clasifica fluidez y solidez como parte de las cualidades primarias, es decir, las que estarían objetivamente presentes en la naturaleza,
independientemente de cómo las percibamos. Y lo que señala Spinoza es que, de hecho, esas serían más bien cualidades secundarias o, como él las llama, nociones vulgares. Es decir, nociones que se entienden o se derivan a partir de cualidades como movimiento, reposo, etcétera, pero que dependen únicamente de nuestra percepción. Entonces, esta es un poco la objeción, que el Boyle es inconsistente con la manera en que clasifica las cualidades. Y la cuarta objeción sería que, digamos, más bien una respuesta de Spinoza a Boyle. Lo que señala Boyle, como una especie de respuesta a las objeciones de Spinoza, es que Spinoza estaría deslizando subrepticiamente en sus objeciones un supuesto no demostrado, y que por tanto estaría viciando o malogrando sus experimentos. Y se refiere concretamente a la hipótesis de la imposibilidad del vacío. Spinoza, pues, tendría un compromiso metafísico que, al no estar respaldado ni probado por ningún experimento, cumplirá la función de ser un mero recurso ad hoc para que el experimento muestre precisamente lo que Spinoza quiere que muestre. Y cito a Boyle: y no cree el autor que haya ningún fenómeno que pruebe la necesidad de una materia sutilísima como la que postulabas, siendo esta, en su opinión, solo una consecuencia de la hipótesis de la imposibilidad del vacío. Si Spinoza replica los experimentos y Boyle está diciendo ahí que la réplica que hace Spinoza de los experimentos está mal, justo porque desliza este supuesto de la imposibilidad del vacío que no ha sido probado experimentalmente ni sustentado experimentalmente, ¿no? Spinoza, por su parte, acepta sin reservas haber partido en sus experimentos de la asunción de que el vacío es de hecho imposible, pero replica, y cito a Spinoza: lo que ignoro es por qué la llama hipótesis, pues es fácil colegir que la nada carece de propiedades. Fin de cita. El argumento es casi aristotélico. Si aceptamos que es imposible que se den accidentes sin sustancia, entonces debemos conceder que el vacío es un concepto imposible. Cualquier accidente, por ejemplo, un color, una posición, una determinada figura, necesitan darse en otra cosa como en su sustancia. No puede haber, por tanto, lo blanco, sino tan solo un borrego que es blanco, ni tampoco lo redondo, lo acostado, sino tan solo cosas redondas y acostadas. La noción de vacío contradice esta regla, pues supone la existencia de una cantidad sin sustancia. Nuevamente, la cuestión de fondo aquí es el estatuto epistemológico que puedan tener la razón o la experiencia, es decir, el grado de certeza que pueden alcanzar sus respectivas demostraciones. Para Boyle, como ya vimos, se trata siempre de hipótesis, puesto que no podemos alcanzar un acceso directo y absoluto a lo real. Para Spinoza, en cambio, toda demostración racional es no solo verdadera, sino también necesaria. Por último, última objeción, que sería la quinta. En la carta 11, Boyle intenta defenderse de las críticas de Spinoza, recordando que su propósito no era explicar la verdadera naturaleza del nitro, sino por un lado, refutar la doctrina escolástica de las formas sustanciales, mostrando su inutilidad e ineficacia para dar cuenta de los fenómenos de la naturaleza, y dos, por otro lado, mostrar la plausibilidad de las hipótesis mecanicistas. Mis conclusiones, parece recordarnos Boyle, no tienen ningún compromiso ontológico, puesto que no me comprometo con ninguna afirmación acerca de cuál sea la verdadera naturaleza de las cosas, sino solo con modelos o tesis que nos permiten explicarlas verosímilmente. Spinoza replicará esta declaración señalando con ironía la aparente ingenuidad de Boyle. Cito: no pienso ciertamente, y mucho me cuesta creerlo, que nuestro sapientísimo Boyle se propusiera tan solo en su tratado sobre el nitro mostrar que la pueril y ridícula sustancia, las formas sustanciales, las cualidades ocultas, etc., se asienta sobre una base endeble. Más bien opino que ese destacado señor nos ha querido explicar la naturaleza del nitro, a saber que es un cuerpo heterogéneo que consta de partes fijas y volátiles, etc. Fin de cita. El núcleo de esta respuesta no es tanto aceptar o no la heterogeneidad del nitro, sino mostrar que, pese a sus propias palabras e incluso pese a sus propias intenciones, la postura de Boyle sí implica asumir ciertos compromisos ontológicos, y no solo sobre la naturaleza del nitro, sino, como veremos enseguida, de manera mucho más importante, sobre los límites y posibilidades del entendimiento humano, la relación entre Dios y el mundo, y finalmente sobre nuestra concepción de la naturaleza. Entonces, hasta aquí las objeciones que pone Spinoza, que serían, como acabo de explicar, que tendrían que ver sobre las conclusiones, sobre el método, sobre la consistencia en la manera en que Boyle clasifica las cualidades, y sobre el estatus epistémico de la razón y de la experiencia, ¿no? Ahora, voy a tratar de regresar ahora sí a las cuestiones iniciales, ¿no? Que es el lugar de la experiencia y la investigación de la naturaleza, la definición del proyecto mecanicista y los supuestos metafísicos teológicos de ambos autores. Para ello empezaré por referirme a un argumento del filósofo italiano Andrea San Giacomo,
en torno a las distintas concepciones del entendimiento de Spinoza y de Boyle, ¿no? A ver, entonces, de acuerdo con San Giacomo, Spinoza posee una concepción objetivista del pensamiento y Boyle, en cambio, insiste sobre su opacidad. Expliquémonos. Para Spinoza, nuestro acceso a la verdad está fundado y garantizado ontológicamente, puesto que, cito, las ideas y nuestra mente no son fenómenos subjetivos encerrados en nuestra alma o en nuestro cerebro, sino la expresión en nosotros de una realidad fundada en Dios mismo. Es una cita de San Giacomo. Así, tenemos ideas verdaderas en la medida en que nuestra mente no es sino una modificación o expresión de la potencia infinita de Dios para pensar, la cual es idéntica a su potencia actual de obrar. En ese sentido, el problema para Spinoza no es cómo garantizar nuestro acceso a la verdad, pues este se haya ontológicamente fundado, sino explicar cómo es posible el error. Por nuestra parte, podemos afirmar que esta es precisamente la cuestión que busca atender la teoría de los géneros de cognición, particularmente la teoría de la imaginación de Spinoza, ¿no? En el famoso segundo escolio de la 40ª proposición del segundo libro de la Ética, la segunda parte, perdón, Spinoza define su tipología del conocimiento. El primer género, llamado imaginación o opinión, tiene una doble fuente. Proviene de la experiencia vaga, es decir, del comercio sensible con el mundo, de un modo mutilado, confuso y sin orden respecto del entendimiento. Las cosas se nos presentan en su particularidad más tosca e inconexa, signadas por el azar y la arbitrariedad de la fortuna. Cuando aprendemos el mundo desde la imaginación, no entendemos la cosa según el lugar que necesariamente ocupa en la naturaleza, es decir, el orden causal mediante el cual ha sido producida, sino que la juzgamos a partir del efecto que tiene sobre nuestro cuerpo. Pero la aprehensión imaginaria emerge también a partir de los signos del lenguaje y de la opinión de los otros. Cito a Spinoza, por ejemplo, de que al oír o leer ciertas palabras nos acordamos de las cosas y formamos ciertas ideas semejantes a ellas por medio de las cuales imaginamos esas cosas. Fin de cita. Determinamos los objetos a partir de los signos mediante los cuales nos los representamos, de modo que llegamos a pensar que el vocablo pomum, manzana en latín, completamente arbitrario, nos dice algo acerca del fruto con el cual solemos asociarlo. La imaginación, pues, es conocimiento mediato en el peor sentido de la palabra. Sus contenidos están en el alma sin revisión y crítica. Dos cosas deben destacarse de esta descripción. Primero, que el carácter inadecuado de la imaginación no procede nunca de la naturaleza limitada de nuestro entendimiento o de una supuesta brecha que la separaría del mundo objetivo, sino de su carácter mutilado y confuso. Si la imaginación es inadecuada, no lo es por una incapacidad constitutiva, sino porque sus ideas solo representan parcialmente a su objeto. Y segundo, si las ideas de la imaginación son inadecuadas, lo son además debido a su carácter arbitrario y fortuito, es decir, que la imaginación nos presenta ideas disociadas del orden causal de su producción. Cuando nos relacionamos imaginariamente con nuestras ideas, las abstraemos del orden común de la naturaleza para remitirlas únicamente a nuestra propia experiencia particular y subjetiva. Así pues, para Spinoza, el subjetivismo no es el límite constitutivo e irrebasable de nuestro entendimiento, sino tan solo el primer grado de cognición y el modo inmediato y acrítico en el que nos relacionamos con el mundo. Estamos en condiciones, pues, de abordar nuestra primera cuestión, la posición que ocupa la experiencia en la prosecución de la verdad. Spinoza no renuncia jamás a la experiencia como fuente de aprendizaje y verdad. Todo lo contrario, le concede un lugar dentro de su teoría del conocimiento, asignándole el primer género y mostrando que es, de hecho, nuestra forma más fundamental de relacionarnos con lo real. Sin embargo, es debido a su carácter confuso e inadecuado, es decir, imaginario, que la experiencia debe ser sometida a crítica. Desde el punto de vista de Spinoza, lo que está ausente en Boyle es precisamente una crítica de la imaginación, puesto que ninguna experiencia, ni siquiera aquellas que se pretenden reguladas o controladas, constituye por sí misma un hecho bruto, es decir, un dato transparente e incuestionable. Si la experiencia tiene sentido, incluso aquellas experiencias que se pretenden circunscritas y controladas, esto es, los experimentos, esto se debe a que es posible remitirlas a una red causal de ideas que las explica y les otorga un lugar singular en la red de relaciones causales que constituye la naturaleza. Este es, en el fondo, el sentido de la objeción de Spinoza, según la cual el experimento sobre la reintegración del nitro solo se entiende y prueba algo si hemos aceptado previamente los postulados del mecanicismo. Es decir, en teoría, los experimentos por sí mismos no probarían nada si no estuvieran remitidos a las nociones, digamos, que se pueden demostrar a priori o metafísicamente del mecanicismo, es decir, la explicación de la naturaleza a partir de materia y movimiento local, por lo menos como premisas básicas, ¿no?
con el objetivo de abordar la segunda cuestión, a saber, la definición de los límites y alcances del mecanicismo o de la nueva filosofía en general, debemos regresar un momento a la concepción del entendimiento de Robert Boyle. Para Boyle, contrariamente a Spinoza, no tenemos garantizado un acceso objetivo a la verdad, sino que nuestras observaciones y teorías acerca de la naturaleza están siempre signadas por la subjetividad, la opacidad y las limitaciones de nuestro entendimiento. Y cito a Boyle, no parece irracional pensar que tanto que Dios ha hecho nuestras facultades tan limitadas que nuestra presente condición mortal debe haber unos objetos más allá de la comprensión de nuestro intelecto y que al mismo tiempo nos ha dado la suficiente luz para percibir que no podemos alcanzar un conocimiento claro y completo de ellos, de estos objetos. Fin de cita. Es precisamente por esta razón que nuestras teorías acerca de la naturaleza solo pueden alcanzar un carácter hipotético, debido a que nuestro acceso a la verdad no está garantizado al hecho de que nuestro entendimiento no puede jamás alcanzar verdades absolutas. Tenemos que pensar que nuestras observaciones y conclusiones tendrán siempre un carácter meramente provisional. La razón no nos entrega verdades, sino proposiciones verosímiles. Es por ello que, mientras para Spinoza, como observamos en el intercambio epistolar con Boyle, las demostraciones de Bacon y Descartes de los postulados del mecanicismo o la tesis sobre la imposibilidad del vacío poseen un carácter absoluto, elevándolo al rango de verdades necesarias, Boyle utiliza siempre el calificativo de hipótesis para referirse a estas, e incluso para su propia filosofía corpuscular. La nueva filosofía es una hipótesis en el sentido de que nos proporciona un modelo posible para explicar la totalidad de los fenómenos naturales, pero nada nos garantiza que sus descripciones se correspondan con la esencia íntima de las cosas. Con los elementos que hemos reunido hasta ahora, sin embargo, podemos empezar a cuestionar la posición filosófica de Boyle, presentada, como ya vimos, en los términos de una hipótesis sin compromisos ontológicos. Cuando Spinoza replica a Boyle sobre este punto, expresándole su sorpresa e incredulidad, está intentando subrayar el hecho de que su posición respecto al carácter hipotético de la nueva filosofía sí implica al menos un compromiso metafísico fuerte, la asunción de que nuestro entendimiento es finito y por tanto impotente y limitado. Boyle pretende no hacer afirmaciones sobre la naturaleza íntima de las cosas, pero en el fondo asume que conoce verdaderamente la esencia de al menos uno, nuestro propio entendimiento. Pero este presupuesto nos conduce de inmediato a otro, o mejor dicho, al zócalo teológico que lo sostiene. Si nuestro entendimiento se encuentra atravesado por una opacidad constitutiva, esto se debe precisamente a su estatus de criatura. Así, lejos de constituir un gesto moderno o una sana precaución escéptica, lejos de constituir únicamente un gesto moderno, la renuncia explícita de Boyle a la posibilidad de alcanzar verdades absolutas se explica por una presunción de carácter religioso, a saber, su compromiso con un Dios trascendente cuyas acciones y obras se encuentran más allá de nuestra comprensión. Antonio, Para Boyle, encerrar a Dios... disculpa por interrumpir, pero te queda un minuto, por favor, para pasar a la ronda de preguntas. Para Boyle, encerrar a Dios dentro de los límites del entendimiento humano constituiría sin duda una herejía. En ese sentido, el lugar asignado tradicionalmente a Boyle en esta reyerta, como el experimentalista moderno enfrentado al racionalista dogmático, debe empezar a matizarse, al menos. Para concluir, volvamos un momento sobre la cuestión de las transmutaciones. Como recordábamos al comienzo, Boyle sostiene que es la nueva filosofía y no la escolástica la que ha abierto la posibilidad de comprender el viejo sueño de los químicos, entender y obrar transmutaciones entre cuerpos diversos de la naturaleza. ¿No? Es pues la hipótesis corpuscular la que es favorable a los sueños alquímicos de la transmutación de los cuerpos mixtos. Debemos a Andrea San Giacomo también la referencia a un texto poco conocido de Boyle titulado Algunas consideraciones físico-teológicas acerca de la posibilidad de la resurrección, donde enuncia como uno de sus objetivos teóricos mostrar que la resurrección es científica y físicamente posible, intentando ligar estas afirmaciones con los experimentos sobre el nitro. San Giacomo señala, cito, que es en efecto la resurrección de un cuerpo, sino el proceso de su reintegración a partir de sus elementos dispersos. Fin de cita. Así, vemos que la empresa teórica de Boyle, por tanto, no está accidental, sino hondamente informada por presupuestos y móviles religiosos. En este sentido, sostenemos que cualquier intento de reconstruir e interpretar el pensamiento del experimentalista inglés debe pasar necesariamente por un cuidadoso análisis y una evaluación de sus compromisos teológicos. A la luz de estas consideraciones, podemos releer con otros ojos el debate con Spinoza, ya no solo en términos de dos posturas divergentes acerca de la investigación científica y la experimentación, sino como la confrontación de dos proyectos metafísico-teológicos contrapuestos.
Ahí donde Boyle vislumbra la oportunidad de encomendarle a la nueva filosofía la tarea de fundamentar científicamente las transmutaciones y, en última instancia, la posibilidad de la resurrección, Spinoza considera que esta posibilidad depende, por el contrario, de una comprensión imaginaria de Dios y, por tanto, de la naturaleza de la sustancia, es decir, de la estructura íntima de lo real. Y cito nada más para finalizar a Spinoza en la Ética. No dudo que sea difícil concebir la demostración de la proposición 7, que dice, a la naturaleza de una sustancia pertenece el existir. Para todos aquellos que juzguen confusamente las cosas y no están acostumbrados a conocerlas por sus primeras causas. Y ello porque no distinguen entre las modificaciones de las sustancias y las sustancias mismas, ni saben cómo se producen las cosas. De donde resulta que imaginen para las sustancias un principio como el que ven que tienen las cosas naturales, pues quienes ignoran las verdaderas causas de las cosas lo confunden todo, y sin repugnancia mental alguna, forjan en su espíritu árboles que hablan como los hombres, y se imaginan que los hombres se forman tanto a partir de piedras como de semen, y que cualquier forma se puede transformar en cualquier otra. Fin de cita. Gracias. Eso sería el fin de mi presentación. Muchísimas gracias, Antonio, por tan interesante presentación sobre Boyle y Spinoza. Ahora pasamos a una breve ronda de preguntas y respuestas de 5 minutos. ¿Hay alguna pregunta hacia la presentación de Antonio? Por chat la pueden escribir, por el chat de Facebook, quienes nos están sintonizando en vivo, y pueden alzar su mano quienes estén en la transmisión de este Zoom. Doctora Viridiana, por favor. Hola, Antonio. No, bueno, nada más brevemente que me gustó mucho tu trabajo. Me parece muy interesante situar, digamos, la raíz de la discusión en precisamente dos proyectos, digamos, epistemológicos y teológicos opuestos. No sé si también fue por cuestión de tiempo, pero me parece también que para poder resaltar justamente la diferencia entre estos dos caminos de la investigación en la filosofía moderna temprana, sería interesante pues hacer más énfasis precisamente en todo el proyecto experimentalista en el cual se está relacionando Boyle, bueno, donde está desarrollando todo esto Boyle, y precisamente como a la luz de esto, o sea, del proyecto experimentalista, este no es nada más una cosa, no sé, como arracional, ¿no? O sea, sí hay una disposición precisamente a hacer estas observaciones cuidadosas y meticulosas en aras de precisamente lograr todas estas historias naturales. No obstante, el uso de la metafísica es como muy reservado. O sea, hasta el uso de las cualidades, ¿cómo se llaman? Las cualidades católicas, tienen que darse. Es como esta especie como de triunfo entre la vía experimental y la vía especulativa, pero que sí tiene más suelo en la experimentación que en la mera deducción, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, ¿no? Muchas gracias y también hay, bueno, ya luego te mando algo en el chat. Claro, no, totalmente. Muchas gracias por el comentario. Y sí, o sea, totalmente, ¿no? Acepto, digamos, los cargos en el sentido de quizá el texto pueda poner o pueda llevar a pensar que estoy asignándole un lugar bastante reducido o más bien dependiente de presupuestos metafísicos al experimentalismo de Boyle. No es esta la intención tal cual, pero sí creo que, digamos, una lectura justa de la disputa, que curiosamente entre los comentarios de Spinoza es algo que es un tema que se ha descuidado más un poco en el sentido de que solemos enfocarnos, digamos, a cuestiones más bien relativas a la ética o a la política y no tanto a este tipo de debates, es que para tener una evaluación completa de la disputa hay que incorporar esas variables metafísicas y teológicas que incluso pueden pasar desapercibidas incluso a los propios protagonistas de la disputa, en el sentido por ejemplo, lo que decía acerca de Boyle, ¿no? En el sentido de cómo un proyecto que se pretende puramente empírico hace o supone al menos una premisa metafísica fuerte, ¿no? Que es el estatus de criatura del intelecto humano, ¿no? Y que eso, digamos, como hay que reconocer esa premisa para, digamos, como presente y como determinante en el debate para poder hacer una evaluación completa de la disputa, ¿no? Creo que va un poco por ahí, pero sí, coincido totalmente con el comentario. Muchas gracias, Viridiana.
Doctora Alejandra, brevemente su pregunta, por favor. Muy breve, solamente es un comentario. Veo cómo desde Magan Mersenne y Pierre Gassendi está ese compromiso metafísico-teológico en torno a lo que proponen ellos, que es el conocimiento y que es la experimentación. Y cómo este entramado de raíces, metafísico, teológico y experimentación, ellos lo oponen a otros pensadores, por ejemplo, en alguna parte Descartes, quienes defenderían otros puntos de vista, ¿no? Pero esta cuestión metafísico, teológica y experimentalista, está de una manera muy clara desde Mersenne y Gassendi. Nada más era el comentario. Gracias. Muchas gracias, doctora, por el comentario. Sí, es bien interesante porque creo que o sea, en el prefacio a estos ensayos, Boyle justo pretende, digamos, como conciliar estos que pueden parecer dos proyectos distintos dentro de la nueva filosofía, ¿no? Que es, digamos, el proyecto cartesiano y por otro lado el proyecto atomista, ¿no? Y que lo que dice es como, es que las diferencias, justamente esa es la manera en la que Boyle intenta salvar la disputa o las aparentes divergencias, es que justo las cosas en las que no se ponen de acuerdo, según Boyle, son cuestiones metafísicas, como la naturaleza del vacío, por ejemplo, ¿no? O la posibilidad o imposibilidad del vacío, etcétera, ¿no? Y que dice, pero uno puede conciliar ambas posturas dentro de la nueva filosofía, tanto negativamente por su oposición a las formas sustanciales y positivamente porque tratan de explicar todos los fenómenos a partir de materia y movimiento local y de estos cuerpos minúsculos, ¿no? Y justo lo que trata de hacer es como, Boyle es una posición dejemos de lado estas discusiones metafísicas que están, digamos, poniendo el pie a la nueva filosofía y busquemos la conciliación a partir de las herramientas que nos ofrece la química para ilustrar y para mostrar la plausibilidad de esto que sí comparten, tanto la oposición a las formas sustanciales como la explicación de toda la naturaleza a partir de estos elementos mínimos, ¿no? Y que son que es posible poner a prueba empírica y experimentalmente, ¿no? Es un poco, a mí me parece, o sea, el proyecto es interesantísimo, ¿no? Y es muy inteligente también la manera en que busca conciliar tanto a químicos y filósofos y a cartesianos y atomistas. Muy bien, Antonio, Gracias, muchísimas gracias por Muchas gracias. el comentario, doctora Alejandra. Debemos ahora de finalizar la quinta mesa de nuestro simposio de Historia de la Filosofía en el marco del Congreso Internacional de Filosofía. Agradecemos la atención a todos los asistentes en esta llamada de Zoom, a todos los asistentes en la transmisión en vivo por Facebook y muchísimas gracias por su atención. Cedo la palabra al doctor Luis Ramos, quien moderará la mesa 6 de nuestro simposio. Muchísimas gracias y que tengan todos una excelente tarde-noche.